En este caso vamos a analizar dos métodos para poder determinar tensiones cuando tengo un sistema de ejes compuestos por dos materiales distintos o más materiales, cuando se le aplica una fuerza axial simétrica centrada. En este caso tenemos una carga axial P. El bloque está compuesto por dos materiales, un núcleo de latón con módulo de ion 105 GPa y unas placas de aluminio de 70 GPa. Tenemos una placa rígida en la parte superior que actúa a modo de generar una distribución de carga en cada uno de los materiales debido a esta carga axial P. El primer método sería el método utilizando la fórmula general que se vio anteriormente en la deducción de teoría. El método de la fórmula general me da directamente ya una relación de cuál va a ser el porcentaje de esa carga axial P que yo le estoy aplicando, que va a estar actuando en cada uno de los materiales. Si yo llamo al núcleo de latón como material 1 y a las placas de aluminio como material 2, sería aplicar directamente la fórmula teniendo en cuenta las áreas, los módulos de ion para cada material. Si hago un diagrama del cuerpo libre de la placa rígida, tengo la carga P entonces que se divide con un porcentaje que está soportando cada material, por lo tanto esa carga P va a ser igual a la suma de P1 más P2. Cuando miro la sección transversal del área, entonces la parte central, que sería el núcleo de latón, correspondería al área 1 y ambas placas de aluminio tendrían, o sea, el área total sería la suma de ambas placas, por supuesto sería A2. Eso sí es algo que hay que tener en cuenta en la formulación. Sería el área total del otro material. Si aplico directamente la fórmula entonces, para determinar ese porcentaje de la carga P que está absorbiendo mi núcleo de latón, que yo denominé como material 1, sería el área 1, que sería el área de latón, que tengo pasando todo el sistema internacional del metro, tendría el producto de 0,04 por 0,06, que es el área A1, por E1, si me fijo en la fórmula, que es el módulo de ion del latón, que es el material 1 que le denominé, 105 por 10 a la 9 gigapascal. La carga P, que es 400 kilonewton, 450 por 10 al cubo, dividido otra vez el producto de A1 por E1 más A2 por E2. O sea, la misma área que escribí en el numerador, que es 0,04 por 0,06 por el módulo de ion 1, 105 por 10 a la 9, más sería el área del material 2, que serían las placas de aluminio. Acá cabe acotar que es el área equivalente total, por lo tanto va a ser 0,02 por 0,06 por 70 por 10 a la 9, que es el módulo de ion del aluminio. Finalmente tengo el valor del porcentaje de la carga P que absorbe ese material 1, que es el núcleo del átomo. Me sale 337,5 kilonewton. Procedo de la misma manera para aplicar la fórmula ahora P2 para ver cuál es el porcentaje de la carga P que absorbe las placas de aluminio. En ese caso trabajo con el área A2, vuelvo a repetir que es la suma de las dos placas que tengo, 0,04 por 0,02 perdón, por 0,06 por el módulo de ion del aluminio, 450, 70 por 10 a la 9, perdón, y por la carga P que es 450 por 10 al cubo. Eso divido en el mismo numerador de la fórmula anterior que ya escribí y saco un valor de carga P2 que es 112,5 kilonewton. Por lo tanto, cuando voy a determinar el valor de la tensión en cada material, que es lo que me pregunta finalmente el problema, lo único que tengo que hacer es tomar esos valores P1 y P2 y dividir por las áreas A1 y A2 correspondientes para poder tener los valores de tensión. Este sería entonces una metodología en donde podemos notar que es
bastante mecánico. Lo único que tengo que hacer es identificar cada una de las áreas del material y aplicar la fórmula para poder tener finalmente esos valores de carga y después dividir entre las áreas para tener las tensiones. La otra metodología sería el método de la sección transformada, donde básicamente lo que hacemos es escoger un material base que vamos a utilizar, donde estaríamos transformando, por así decir de alguna manera, toda la sección transversal compuesta como si estuviese hecho de un mismo material, que vimos también justamente cuál era el principio en la deducción teórica. Si tomo el material base, que sería el 2, que sería el aluminio, entonces yo tomaría el cociente de E1 sobre E2, que sería el módulo de Young del latón dividido el módulo de Young del aluminio, me daría 1,5. A ese valor de 1,5 lo denomino coeficiente de transformada. Entonces, en teoría, yo buscaría una sección equivalente como si fuese que esté hecho únicamente de aluminio. Por lo tanto, yo tendría que multiplicar una de las dimensiones de mi núcleo del átomo por este valor de n, 1,5. Entonces yo tendría ahí mi sección transformada como si fuese que esté hecho únicamente del material E2. Calculo esa área de la sección transformada y a partir de ahí ya es relativamente sencillo, ¿verdad? La tensión en el material 2, que es el que yo transformé en teoría o el que usé como material base, sería el valor de la fuerza P directamente, 450 por 10 al cubo, dividido el área de la sección transformada, y eso ya me da la tensión real en el material 2. Ahora, cuando yo quiero hallar la tensión real en el material 1, que es el que transformé al material 2, lo único que tengo que atender es que ese valor de tensión, que es fuerza sobre área de la sección transformada, yo tendría que multiplicar por el coeficiente de transformada, que es 1,5, y ahí saco entonces los valores de 93,75 y 140,625, ¿verdad? Que ya son los resultados también que se calcularon por el método 1. Entonces, estas son dos alternativas que tenemos para poder calcular tensiones cuando tengo una sección transversal compuesta de más de un material sometido a una fuerza axial.